Esta reunión la hacemos en la plataforma Kudo, que es una plataforma que traduce de manera simultánea a un montón de idiomas. Como ven, hay un listado prácticamente de 60 o 70 idiomas, y esto lo tenemos gracias a nuestra colaboración con la Histiocytosis Association en Estados Unidos, y una iniciativa global que la llamamos Global Histio, y donde participamos un montón de asociaciones de pacientes de diferentes regiones, que nos unimos cada tanto para charlar, para compartir conocimiento, para compartir casos, para hablar sobre diferentes temas. Así que todo esto es gracias a esa partnership que tenemos con la Histiocytosis Association, y estamos muy agradecidos de eso. Just to check, Daria, can you hear me good can you see my translation? I can't hear you. Ok, sigo. Hoy tenemos conectadas, ok, tenemos inscritas a 75 personas, ¿sí? De 23 países diferentes, lo que hoy tenemos inscritos a un montón de países, que realmente nos hace extrema ilusión tener y convertirnos prácticamente en un referente para todo lo que es histiocytosis, no solo empezamos a nivel latinoamericano, pero como ven aquí, hay aquí ya países como en España, gente de Venezuela, por supuesto, hoy que tenemos a Rusia presente, se han inscrito también de Armenia, de Austria, países latinoamericanos, centroamericanos, por supuesto, también tenemos Polonia, Israel y Turquía, y así que estamos encantados de poder realmente, bueno, transmitir y poder conectarnos con tanta gente. Bien, acá me dicen que hable un poco más despacio, así que voy a intentar bajar el ritmo para que se pueda leer bien la traducción. Pasamos a la agenda de hoy. Vamos a presentar la agenda. Luego de mi presentación, presentará, vamos a saltar, en realidad vamos a cambiar un poco el orden de lo que está aquí puesto, en que directamente vamos a ir a la charla de Daria Osikova, y luego de su presentación, brevemente hará una introducción Jorge Breyer acerca del protocolo LSH3 y unos comentarios que quiere hacer también sobre la última reunión que mantuvimos sobre el LSH4, el protocolo LSH4. Y luego pasaremos a los casos, a la presentación de casos clínicos. Arrancará la doctora Laura Topolansky con un caso de adultos, y luego pasaremos a los casos pediátricos, que serán el caso de la doctora Marcela Córdoba en Chile y del doctor Diego Rosso en la Argentina. Información sobre la próxima reunión. La próxima reunión la haremos el próximo 20 de marzo, el 20 de marzo, en este mismo horario. Siempre mantendremos horario y esta latitud para que parece que está funcionando bien, y lo haremos, antes nos conectábamos los jueves, ahora vamos probablemente a conectarnos los viernes. Así que siempre es el viernes de la tercera semana cada 2 meses. Y el tema central probablemente que vayamos a presentar va a ser sobre el trabajo que está haciendo la doctora Catalina Lava en la Universidad de Buenos Aires sobre la indometacina. Este trabajo es un trabajo que ha ganado el premio al mejor trabajo en la última meeting de la Histiocyte Society en Seattle, al que pudimos acudir. Así que también al haber tanta influencia del tema de la indometacina en la región, nos parece oportuno que Catalina pueda presentar cómo va con eso. Yo, digamos, después de la excelente presentación de Milen,
Volvé a la primera, por favor. Me quedaron comentarios para hacer sobre, repito, ese trabajo de grupo de todos los países y algunas preguntas que quiero compartir con ustedes, porque algunas veces yo tengo preguntas para mí y para todos. Seguimos. Next, próxima. Oye, lo que se observó en el LSH3 para los multisistémicos, esto va a ser un solo texto, porque ese trabajo sobre multisistémicos en el LSH3 fue publicado, como ustedes saben, hace varios años, que básicamente consiste que en el LSH3 el tratamiento de prolongación de la inducción y de la prolongación de todo el tratamiento mejora el pronóstico de la histiocytosis multisistémica. Fueron claves en este tratamiento, repito, para las multisistémicas, la prolongación en la respuesta parcial del tratamiento inicial de 6 a 12 semanas. El mantenimiento de 12 meses fue muy importante porque significó menos reactivaciones y menos secuelas. Otro elemento importante fue la mejoría del tratamiento de soporte y otro elemento importante es la inclusión de los tratamientos, por favor, la siguiente slide. Un elemento importante fue los tratamientos de salvataje. Hubieron 10 países que participaron, por lo menos, y esto ya fue publicado en Blood en 2013. Pasamos a la próxima, que son los temas sobre los cuales quiero hablar en detalle. Próxima. Bueno, el compromiso unisistémico, que es lo que comentó Millen, más el riesgo del sistema nervioso central, de compromiso del sistema nervioso central, está en debate y para ser enviado a publicación próximamente. La recolección de datos, en mi experiencia, por lo que trabajamos en este LSH3, y seguro Millen va a estar de acuerdo, la recolección fue muy difícil y lenta, lo que hizo que la elaboración del trabajo, del manuscrito, fue lenta también. Con respecto a sobrevida libre de evento, que es lo que se habla, básicamente hay dos elementos principales: sobrevida libre de reactivaciones y sobrevida libre de secuelas, que prácticamente todas constituyen sobrevida libre de eventos. Y como dijo Millen, los compromisos multisistémicos con o sin riesgo del sistema nervioso central tiene una menor sobrevida libre de eventos que el compromiso del sistema nervioso central aislado o compromisos vertebrales u otros compromisos. Eso desde el punto de vista cuantitativo. La incidencia, la incidencia de reactivación fue más alta en estos compromisos multisistémicos, aún sin compromiso de órganos de riesgo del sistema nervioso central. Eso fue un resultado que para mí me resultó algo sorpresivo, pues yo pensaba que el compromiso del sistema nervioso central aislado iba a tener un nivel de reactivaciones mayor. Esto a nivel cualitativo, pero las estadísticas mandan. Seguimos. Comentarios. En general, de acuerdo a toda la experiencia que yo he tenido y que he tenido junto con la Sociedad de Histiocytosis, es que las reactivaciones de órganos de riesgo son muy raras. La sobrevida es muy buena y casi sin mortalidad. Las reactivaciones durante el tratamiento son raras, pero, y yo lo he visto en varios trabajos, no solo publicados a nivel de la Sociedad de Histiocytosis, sino en nuestros trabajos,
Personalmente, se producen usualmente las reactivaciones luego de suspender el tratamiento, así como pasa en los compromisos de órganos de riego que reciben tratamiento. El principal problema se produce cuando se suspende este. Este razonamiento va a estar ligado con lo próximo que voy a comentar. También, ante más reactivaciones, existe mayor incidencia de secuelas y mayor peligro de diabetes insípida y de compromiso del sistema nervioso central, tumoral o neurodegenerativo. Y puede haber una relación en que aparezcan en un cuadro clínico. I think Jorge is talking about the LCH3 study, but maybe I can suggest that in the next meeting I can present the data. We're just going to submit them. Sí. There's some interesting data, and what is Jorge telling that multifocal bones against those with isolated bone involvement at so-called CNS risk. There was some interesting data that multifocal bone had a higher activation rate. The CNS risk had not that higher activation rate, but they have more CNS related to endocrine sequelae. And it was something interesting. Maybe I can prepare the data and slides and present them to you to see what it's about. Because the data available, or I can give it to Jorge and they can present as well. I agree with you, but I am going to speak about that. I agree with you. One thing is, perdón que hablo en inglés y en castellano, pero una cosa es, desde el punto de vista cuantitativo, la mayor incidencia de reactivaciones en los multisistémicos, en los unisistémicos óseos, sin compromiso del sistema nervioso central, y otra cosa son las reactivaciones graves cualitativas, que son diabetes insípida y compromiso del sistema nervioso central. En el caso de sobrevida libre de evento, se habló de esa característica. O sea, voy a eso. Las secuelas se dan, de acuerdo con lo que dice Minkoff, en los pacientes, sobre todo con riesgo del sistema nervioso central. O sea, una cosa es la incidencia de reactivaciones y otra cosa es la incidencia de qué reactivaciones y qué secuelas. Seguimos en la próxima. La próxima, por favor. Espero. Entonces, empieza la parte de preguntas. El tratamiento futuro basado, que uno puede pensar en la cronicidad, en la recurrencia clínica y en la cronicidad subclínica. Uno puede empezar a hablar de qué pasa en los pacientes que no tienen manifestaciones clínicas, pero que tienen ya manifestaciones en la tormenta citoquímica o el dosaje de mutaciones en sangre periférica. Entonces, en base a esto, uno tiene que basar el tratamiento en qué preguntas. ¿Nos tenemos que basar en un tratamiento más intenso? ¿Nos tenemos que basar en la duración de tratamiento? ¿Y nos tenemos que basar en repetir el mismo tratamiento o en rotar el tratamiento? ¿O nos tenemos que basar en la especificidad del tratamiento? O sea, neutralizar de manera anticitoquínica, como por ejemplo las indometacinas en las lesiones óseas, o utilizar los targets moleculares. Esta teóricamente es la última, pero nos salteamos dos, así que si me permiten el desorden, voy a pasar a las dos anteriores.
Por favor, atrás. Atrás. Volvemos a lo mismo, aunque sea un poco repetitivo. La duración más prolongada, o repetición, o cambio de tratamiento, o terapia target. Basándonos en la terminología que uno puede decir que es una enfermedad frecuentemente crónica. Los pacientes con compromiso de órganos de riesgo y que la sobrevida mejoró notablemente en base a los progresos, seguimos con un desafío de que esos pacientes pasaron a ser pacientes crónicos. Y los otros pacientes de riesgo del sistema nervioso central y los multióseos, muchos son crónicos. La evolución de, digamos, el trabajo lógico y muy bien hecho por Minkoff y colaboradores, habló que los pacientes tratados 12 meses, las reactivaciones son significativamente iguales a los tratados 6 meses. Lo que no sabemos es qué pasa si evaluando las citoquinas o evaluando los niveles de mutación justifican prolongar el tratamiento aún más, en lugar de seguir con el tratamiento corto. Son todas preguntas. Y seguir de cerca las mutaciones, los niveles de mutaciones en sangre periférica y en y los niveles de citoquinas. Esta va a ser la penúltima, pero última slide, es que es importante, basándonos en que es una enfermedad frecuentemente crónica, seguir estos pacientes a los 18 años compartiendo el seguimiento con los centros locales y de referencia. Entonces vuelvo con lo mismo. Target prolongado o indometacina prolongada o quimioterapia de baja citoxicidad prolongada o indefinida en duración. Son preguntas que hago a todos y yo tengo mi punto de vista basado en que se trata de una enfermedad frecuentemente crónica y que el desafío es tratarlo de manera prolongada, de la manera menos tóxica posible. Seguimos con muchos desafíos en los cuadros crónicos de esta enfermedad. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Creo que tus preguntas y todos estos comentarios que haces son para que todo el grupo reflexione, ¿no?, sobre todo el material que se va presentando y para darle continuidad, obviamente, a todo lo que venimos viendo. Ya que vamos a hablar de varios casos ahora y de tratamientos, sugiero que pasemos a esos casos y después abramos debate, si te parece bien, sobre todas estas preguntas también al final de la charla, ¿sí? Creo que dejaste material para pensar y que ahora... Médico pediatra, residente del Hospital Elizalde, trabajamos en equipo junto al doctor Diego Rosa, y bueno, mando un saludo a todos, y gracias por la compañía y por la oportunidad. Así que vamos a presentar el siguiente caso clínico que nos parece importante, sobre todo discutir al final sobre algunas alternativas. Bueno, esto es más o menos lo que estábamos charlando. Vamos a presentar el caso clínico de un niño de 2 años que tuvo el diagnóstico. Actualmente se encuentra en seguimiento hace 1 año, justo este mes en nuestro servicio. Actualmente tiene 3 años de edad, de género masculino, que el tiempo, desde los primeros síntomas de presentación hasta el diagnóstico realizado en este hospital, fue de 1 mes de evolución. En cuanto a la presentación clínica, como para hablar a grandes rasgos de cómo se presentó la clínica de este paciente, fue dermatitis, una clínica de dermatitis atópica, con lesiones a nivel de región del pañal, a nivel de tronco, compatible con atopía, petequias y demás, algunas impetiginizadas y otras no.
Y también, sobre todo, por lo que había consultado durante varias semanas, es por una otorrea bilateral, una supuración que obviamente fue manejada de manera ambulatoria en distintos efectores periféricos, con gotas ópticas, con tratamiento antibiótico y demás. Y hacia el final, el niño agrega clínica abdominal con constipación, por lo cual se hacen los primeros estudios de imágenes, y también un dolor abdominal que impresionaba de tipo cólico. Como para ahondar un poco en estos síntomas de presentación, los hallazgos al examen físico inicialmente fueron una dermatitis generalizada, se observaba a nivel de cuero cabelludo, eritema, con pápulas eritemato-purpúricas y costrosas, máculas a nivel de parrilla costal, en todo el tronco sobre todo, y región del pañal con pápulas purpúricas. Además, lo importante, todo esto también evaluado y descrito por dermatología y demás, y sobre todo, lo cual pareció importante, y hacia el final de la evolución de los síntomas fue internado porque el niño fue derivado a un centro de mayor complejidad, fue valorado con regular estado general e incluso una aparición aguda de sintomatología compatible con edema bipalpebral y proptosis de ojo derecho. A nivel del examen físico abdominal también se podía demostrar una hepatomegalia de 2 centímetros por debajo del reborde costal, una esplenomegalia con una palpación del polo del vaso y claramente la otorrea bilateral que les describí previamente. De acuerdo a esta presentación, el niño se internó en una de nuestras salas de internación del hospital y se realizaron distintos estudios de imágenes o los estudios pertinentes a la estadificación y al diagnóstico de leucocitosis, si es que se podía haber pensado en ese momento como una de las grandes sospechas clínicas y diagnósticos diferenciales. En la tomografía de cerebro que se realizó, sobre todo por este componente óptico y las lesiones cutáneas, se evidenciaban múltiples lesiones craneales líticas, algunas de borde biselado, sin margen esclerótico y con sustitución por imágenes de partes blandas, realizaban en forma heterogénea con el contraste, con bastante compromiso de todo lo que vendría a ser la calota, ambos huesos parietales, occipital, ambos temporales, y además del maxilar y cigomático derechos, comprometiendo la pared lateral de la órbita homolateral. También se veía un compromiso del techo de la órbita. ¿Sí? Una sola cosita, anda un poquito más despacio porque esto se está traduciendo al inglés y todos los que hablamos español te entendemos bárbaro, pero seguramente la máquina se está volviendo loca ahora, así que pero gracias. Gracias. No. En cuanto al estudio tomográfico cerebral, también tenía compromiso del techo de la órbita izquierda con desplazamiento del globo ocular, y por supuesto se evidenciaba irregularidad de los márgenes de partes blandas del cuero cabelludo y una obstrucción del conducto auditivo externo del lado izquierdo. Esto se complementó con una resonancia. La resonancia de cerebro se evidenciaba un área focal hipointensa en T1, localizada en la topografía frontal derecha. Todo esto fue asumido también desde el punto de vista de informes y de los especialistas de imágenes como algo inespecífico que acompañaba a todo el componente óseo que he descrito. Se ven en este caso las imágenes, ¿sí? Se ven las distintas imágenes líticas, el compromiso y demás. Todo esto se había realizado, sobre todo acá en nuestro hospital, en una tomografía con una reconstrucción tridimensional, donde se veía claramente, sin necesidad de focalizar demasiado, el compromiso óseo, que era muy importante. En cuanto a lo abdominal, se realizó inicialmente una ecografía de abdomen, este fue el estudio inicial, se evidenció un hígado aumentado de tamaño, con ecoestructura heterogénea, a expensas de 2 imágenes muy importantes, redondeadas hipoecoicas, que miden 4 y 2 milímetros de diámetro respectivamente. Se observaba a nivel abdominal, además, en retroperitoneal superior, múltiples adenopatías, algunas de ellas en conglomerado. En el vaso también se evidenciaban adenopatías ciliares, la mayor de ellas de 6 milímetros. Se palpaba el polo del vaso, como dije, a nivel del examen físico, si bien no se evidenciaba una esplenomegalia en las distintas dimensiones o tamaño del vaso, que fue realizado a nivel de imágenes.
Y a nivel de ambos riñones se evidenciaba una dilatación hielocalicial bilateral y de ambos uréteres, tanto distal a nivel distal y proximal. Estos fueron los hallazgos iniciales a nivel de abdomen. Esto claramente fue complementado con un estudio de resonancia, se realizó una colangioresonancia para estudiar mucho más a profundidad este compromiso hepático. Se confirmó que el hígado tenía las imágenes focales hiperintensas en T2, no superaban los 8 milímetros de realce periférico con contraste, y la vía biliar intrahepática no se encontraba dilatada, aunque se evidenció una cierta irregularidad en el calibre de la misma a nivel del lóbulo hepático inferior. En cuanto a la elastografía hepática, que se complementó también como para evaluar el grado de fibrosis y compromiso hepático, se realizó con una media de 12,4 en una escala de Meditar que mide el grado de fibrosis, que toma como límite 7, de acuerdo a esta escala, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese momento, ya tenía algún componente fibrótico. Todas estas son las imágenes, después vamos a hacer un raconto. Y la radiografía de pelvis, evidenciábamos en el hueso ilíaco derecho, del lado derecho, una imagen osteolítica que comprometía espinas ilíacas superior e inferior, un borde medianamente esclerótico con borramiento de planos grasos adyacentes. Bueno, se puede evaluar en esta imagen, sobre todo radiográfica, puede llegar a visualizarse el distinto componente osteolítico que se informó desde lo radiográfico, el componente pélvico. Se evidencia también acá el gran compromiso abdominal, con la distensión de asas, el escaso aire distal. Se evidencia acá sobre todo que va asomándose la hepatomegalia que fue descrita y demás, pero es claramente visible si uno mira con claridad o focalizando un poco el componente lítico en pelvis. Esos fueron los estudios de imágenes. Sobre todo se ve en ese caso claramente el componente cutáneo que fue demostrado a nivel clínico y obviamente de la inspección y demás. El componente abdominal, sobre todo con este gran compromiso hepático. Y en cuanto a los estudios realizados, claramente estoy poniendo solamente los datos positivos. Se evidenció una anemia de 9,8, una PCR elevada de 62 y claramente estos valores, de acuerdo a analítica de lo que vendría a ser función hepática, con una hipertransaminasemia, una GOT de 248, una GPT de 192, valores de colestasis con bili total de 2,2, una bili directa de 2,09, una FAL de 1300, la gamma GT, que fue de inicio, que va a ser un valor muy importante para el desarrollo del caso, de 456, y una albúmina de 3,2, que era bastante modesta. En ese caso, claramente, sobre todo por la sospecha de histiocytosis, se realizó una biopsia inicial, se evidenció la piel con capa córnea, ortoqueratóxica, epidermis sin alteraciones significativas, pero la dermis con una infiltración y una proliferación histiocitaria atípica. Estos son los marcadores que dieron positivos, el CD1A, el S100 y el CD68, compatible para la patología que nos reúne, y sobre todo la revisión inmunohistoquímica fue muy importante, la marcación del BRAF, B600 positivo, en este caso se tuvo en cuenta por una terapia transgénica. De acuerdo a todos estos hallazgos, claramente se caracterizó la enfermedad como una histiocytosis con compromiso multisistémico, cutáneo, óseo y de órgano de riesgo, de acuerdo al compromiso hepático. De acuerdo a esto, también en cuanto al compromiso hepático, lo que se habló con hepatología, que lo siguió de nuestro lado en todo este año de evolución, se tomó al paciente como un paciente también con diagnóstico de colangitis esclerosante, que fue asumido por el valor de gamma GT elevada por más de 400, por las imágenes nodulares que había descrito en la ecografía, sobre todo que después persistieron con nódulos de regeneración y demás, y como se acuerdan, también en la colangioresonancia se habían evidenciado unas imágenes de irregularidad de paredes de la vía biliar, todo eso asociado al índice que les comenté en cuanto a fibrosis y la elastografía,
fue tomado como una colangitis esclerosante y claramente se aportó con ácido urso desoxicólico y empezó el seguimiento por hepatología. De acuerdo a todo esto, vamos a hacer un resumen de los tratamientos que realizó el paciente para después determinar su evolución. El primer ciclo realizó de entrada terapia Target con el Bemurafenib a 20 miligramos kilo día. Actualmente cumple 1 año de tratamiento, continúa hasta la actualidad. Luego, a partir del 4º y 5º mes de evolución, donde la evolución no fue favorable, se complementó tratamiento con citarabina a 100 miligramos metro cuadrado día por 4 días, en asociación con cladribine, 5 miligramos metro cuadrado día por 5 días. Hacia el inicio, claramente la terapia fue complementaria, los ciclos eran de ARA-C junto con cladribine, se completaron 6 ciclos combinados y actualmente el paciente cumplió la semana anterior 10 ciclos de tratamiento con ARA-C. Luego de los 6 ciclos primarios con cladribine, realizó 4 ciclos más con ARA-C, solamente sin asociación con cladribine. Todo esto, obviamente, asociado a una corticoterapia. En cuanto a la evolución, vemos desde el primer momento que hace 1 año empezó el tratamiento con Bemurafenib, el nivel de gamma GT era de 456, como les he explicado, y el valor de la eritrosedimentación era cercano a 30-40 de inicio. Lo que fuimos viendo conforme corrían los meses de tratamiento solamente con la monoterapia es que hacia los 2 meses los valores de la gamma GT mejoraron, pero a continuación vimos un aumento progresivo de los valores de gamma GT a 888 y 1676, con un valor bastante elevado de eritrosedimentación de 57, el más elevado que tuvo el paciente. Todo ello en contexto de clínica abdominal estable, palpándose hepatomegalia, sin clínica que pudiera tener de afección el paciente. Y obviamente después de que empezó el tratamiento con Bemurafenib, resolvió las lesiones cutáneas a las 2 semanas o al mes de haber iniciado el tratamiento, tanto como la proptosis del ojo derecho y todo el compromiso de órbita, que se vio como una resolución bastante rápida. De acuerdo a estos valores sostenidos, obviamente todo en seguimiento con elastografía hepática, que fue empeorando, con este índice que les di de inicial de 12, aumentó a 18-19, y estos valores de gamma GT elevados, se decidió por ello, es porque les cuento, la terapia combinada con ARA-C y cladribine. Finalizó los ciclos de cladribine hacia el mes de octubre del año pasado y se fueron evidenciando progresivamente el descenso de los niveles de gamma GT hasta llegar a la actualidad que mantenemos un valor de 50 milímetros en la hora de eritrosedimentación y una gamma GT que hoy tuve el valor, se confirmó el valor de hace 48 horas, una gamma GT de 121. De acuerdo a esto, planteábamos el caso solamente porque la evolución en los primeros meses no fue la acorde. Sí, es verdad que el paciente evolucionó estable, evolucionó con enfermedad activa. Resumiendo, no tuvo efectos adversos relacionados a la terapéutica instaurada, solamente tuvo una internación de causa respiratoria a los 7 meses de seguimiento, donde se descartó el compromiso pulmonar. Al examen físico, como les conté, revirtió las manifestaciones cutáneas rápidamente y desde el punto de vista abdominal se evidencian visceromegalias estables. Actualmente el abdomen está muy mejorado desde lo clínico, con circulación colateral, pero persiste la hepatomegalia 2 centímetros por debajo del reborde costal, sin clínica. Actualmente no presenta patrón de colestasis y persiste con una hipertransaminasemia que se describe con una GOT de 83, una GPT de 51. Y como les conté, el último valor, que es claramente el más alentador, una gamma GT de 121. En cuanto a su evolución, el paciente no presentó nunca y no presenta actualmente coagulopatía. Los valores de albúmina
por lo general fueron superior a 4, o sea que nunca cursó con hipoalbuminemia. Y lo que llamó la atención, quizás por la acumulación de la terapéutica, es que se ve en el último laboratorio de la semana reciente un valor de hemoglobina de 8,7, que fue el valor más bajo desde que está en su seguimiento, y con un valor de plaquetas de 27.000. De acuerdo en esto, también le quería mostrar la última ecografía de abdomen que se realizó. Se evidencia que el hígado continúa con un aumento de tamaño, la hepatomegalia heterogénea. Se ve a nivel de lo que vendría a ser el Doppler o con toda la alteración de la vasculatura una menor fasicidad u oscilación a nivel del flujo de las venas hepáticas. Se evidencia una mejoría en el índice de resistencia con disminución del mismo en la evaluación de las arterias hepáticas. Y lo más importante de todo esto, que claramente no está informado acá, es la desaparición de los nódulos que se describían inicialmente, y nódulos de regeneración que se vieron en todas las ecografías que se realizaron durante el año de seguimiento. La última elastografía hepática es bastante promisoria, con una media de 14 en este índice, mejorado con respecto al previo de 22, lo que vendría a ser un valor más bien estable. De acuerdo a esto, nos pareció como que la evolución era bastante interesante y sobre todo la importancia del compromiso hepático, por eso lo queríamos compartir con ustedes. Y las preguntas a ser discutidas eran la necesidad de estudios a realizar, cuáles son los pasos a seguir en este caso, y claramente valorar el estatus de compromiso hepático. En la última conversación o ateneo realizado con el servicio de hepatología de nuestro hospital, lo que se conversó fue acerca de la evolución de este paciente y que estos hallazgos, que fueron los últimos, porque este caso se iba a presentar, porque si ustedes ven claramente, en los últimos meses veníamos, en los meses previos, con valores bastante elevados también de gamma GT, hasta 570 y demás, mayores que los que evidenciaba a nivel de diagnóstico del paciente. El estatus de compromiso hepático actualmente es promisorio, pero es de los últimos días, ¿sí? Es totalmente reciente y novedad que la gamma GT se mantiene estable en un valor de 121, que la ecografía hepática es muy bueno, que hayan desaparecido los nódulos de regeneración. Es muy bueno también que no se vea el compromiso de la vía biliar, intrahepática o extrahepática y demás. Y que claramente la elastografía se encuentra estable y con valores mejorados de acuerdo a los premios. Entonces, el estatus de compromiso hepático recientemente nos ha sorprendido la mejoría en el paciente. A propósito también de las preguntas, sobre todo nos planteábamos esto en el grupo, en el servicio, cómo continuar el esquema terapéutico, si perpetuar los ciclos de ARA-C, o la suspensión del tratamiento supedita a la evolución clínica, o en este caso también avanzar a un segundo esquema de inducción y demás. Les dejo el cuadro que siempre nos colocan en el esqueleto para el resumen de la presentación, y bueno, agradecido, muchas gracias, y bueno, es más o menos eso que les queríamos compartir. Gracias, Álvaro, buenísima la presentación. Quiero hacer un comentario con respecto a... El status performance del chico es un Lansky 100%, o sea, él hace una vida normal, tiene hermanito, juega todo el día y disfruta, no tiene ningún, digamos, el paciente está muy bien. Ahora, lo único que luego de haber terminado los 6 ciclos de citarabina y cladribine, con ese límite de 6, es que empezó a desear más hipoplasia medular post los ciclos de citarabina. Entonces, redujimos la dosis, ¿sí? Que le tocaba en vez de 100 metros cuadrados, pasó a ser 60 metros cuadrados, y que bueno, y como ahora se ve esta respuesta medular, digamos, con citopenias periféricas, también nos planteamos, ya que mejoró el hígado, ver si suspendemos el tratamiento quimioterápico. Nada, las preguntas son, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos el quimioterápico? ¿Qué hacemos con el bemurafenib? ¿Si lo dejamos o lo seguimos? Ahí está. El paciente está en muy buen estado general. La verdad que mejoró y nos asombró lo hepático, pero bueno, como ya empieza a tener riesgo lo hematológico, no lo quiero llevar al paciente a ese riesgo con tanta toxicidad del tratamiento quimioterápico. Bueno, lo dejo abierto para ver que el prestigioso público
diga. Y gracias, Álvaro, la verdad. Espectacular. Yo personalmente, esto es anecdótico porque la verdad que no tengo un respaldo bibliográfico para decirlo, yo le sacaría la quimio y seguiría con el Bemura, porque el paciente todavía tiene enfermedad activa. No lo dejaría sin ningún tratamiento. Si el Bemura lo tolera bien, la experiencia, digamos, que yo tengo tanto en histiocytosis como en pacientes que reciben Bemura por otras patologías pediátricas, puede estar muchos años con una toxicidad muy pequeña. Así que yo personalmente, y es una opinión porque no hay ninguna bibliografía que lo avale. Perfecto. Muy bien. Lo tomo, Blanca. Yo pensaba eso, pero bueno, quiero apoyo, ya que son casos tan únicos, está bueno cuando uno lo decide. Y lo de la quimio, ¿te parece? Está bien, ya sacarlo y ver qué pasa si sacamos la citarabina. Un año ya viene. O sea, tiempo de volver a ponerle quimioterapia si el chico empieza, digamos, a empeorar, pero por ahora yo se la sacaría. Está bien. Sí, es verdad. Okay. Magdalena Esqueloto pone en el chat, Bemurafenib, solo sí. ¿Qué deja eso? Yo soy el mensajero. Pues ya somos dos. No, claro, de acuerdo con lo que están planteando de no suspender todo a la vez, de suspender la quimio, si el paciente ya está controlando la enfermedad, y bueno, y el Bemurafenib, obviamente que uno sabe que el tema costos y las dificultades, pero bueno, por lo menos mientras se suspende la quimio y se ve cómo responde, creo que es bueno mantenerlo. A ver si reactivara o algo, ¿no? Un tiempo más, lleva un año entonces, Diego. Sí, de Bemurafenib completo justo un año, porque yo estaba de vacaciones cuando ingresó este paciente, me lo mandaban por WhatsApp, estaba en la montaña en el sur, y me mandaron, y sé que empezó. Capaz que si yo hubiera tenido posibilidad, hubiera empezado con Dabra, digo por el tema hepático y la toxicidad hepática del Bemu, que el Dabra no lo tendría tanto. Capaz que hubiera empezado con Dabrafenib, que yo tenía experiencia en Dabra, pero ya empezó, anduvo bien y respondió bien. ¿Sí? De todas maneras se puede rotar, no pasaría nada siempre y cuando la prepaga obra social, hospital o lo que fuera acepte el cambio, ¿no? Porque el Dabra es más caro que el Bemura. Sí. Guido, veo que quiere comentar también. Guido. No, yo acuerdo con la conducta de Blanca y Magdalena, lo dejaría solo con Bemura hasta la evolución de la colangitis esclerosante y eventual necesidad de trasplante. Creo que el objetivo de la quimio en un paciente que está con terapia Target es tratar de, como mostró Daria, eliminar ese clon patogénico, pero bueno, todavía son ensayos clínicos en curso. Y estoy muy interesado en conocer la opinión de Milen, también si entendió el caso. Milan, did you get the case? Could you understand via the translation what was the case about, and can you comment it? Well, I think that I understood the patient was young, had multiple organ involvement, there was testosterone cholangitis. Those are always challenging cases because there are a lot of unknowns. So we haven't yet evaluated our European experience. I think Jean will do this. We also collected more than 10-15 patients treated with inhibitors for testosterone cholangitis. And I don't think that the data clear at the moment, because you also see patients who can improve. And the question is whether only those improve or have been treated very early. For example, at the moment I also treat similar case who for 6 months in Bulgaria, the histocytosis was not recognized. And that the child had very high bilirubin, high transaminases, very low albumin and total protein.
very severe skin involvement, lost weight, and so on and so on at the age of 13 months. And as the colleagues started with steroids and vinblastine, but I recommended to start with dabrafenib. We started with this, and the child improved clinically, as we can expect it, most of the organs. The challenge was that gamma GT started to increase up to 1,500. And I was hesitant whether the liver is worsening. But at the child, the bilirubin normalized. The protein, everything else normalized except for the transaminases, and particularly very high gamma GT and very high alkaline phosphatase. But then we decided to reduce the dose of dabrafenib to 1 milligram per kilo a day. The child is still in clinical remission, and the gamma GT improved as well. At the moment, it's about 200. So I saw the similar, very good progress. The only challenge was that the dabrafenib can also itself increase the gamma GT. It is very difficult to understand what is going on. But we did in the child in Bulgaria just recently a cholangiography, and the liver is completely clean. So this is what I learned, that gamma GT can also be a sign of the toxicity of dabrafenib, but nevertheless we have to continue, and maybe the dose can be reduced and still be effective. The child is in good shape, 1 milligram per kilo. And I think dabrafenib is also better than vemurafenib in terms of the CNS prophylaxis, because we're increasingly seeing patients who develop CNS being on vemurafenib. I don't think that vemurafenib causes the CNS, but I think that vemurafenib is not preventing. And so there are a lot of open questions, but obviously some kids benefit from the inhibitors, but in some cases we haven't seen any improvement, and some of the kids went to the liver transplant. So I don't know I can't say it is the optimal approach, but you obviously treat it well. I will not, in no case, will give cladribine anymore, because I think that part of the cytopenia can be due to the cladribine. Cladribine is known to cause irreversible aplasia in some cases, or very long-lasting aplasias, and some of the kidney transplantations. So this is why I stopped to use cladribine in most of the cases, and usually use clofarabine instead, because clofarabine has the advantage, can be given over the time, over a year and so on, and you can modulate the dose. Thank you, Milen. Thank you very much. Fernando. Sí, corta, Jorge. Sí, mira, en los casos que tuvimos, tuvimos la ocasión de ver muchos casos de este tipo, y Guido siguió teniendo también bastantes casos. Hay diferentes evoluciones. Hay un 20% en nuestra experiencia de más de 20 casos con colestasis que tuvieron respuestas, inclusive desapareció la colestasis, porque uno puede suponer que en ese momento estaba en la etapa de colangitis. Hay casos intermedios de colangitis esclerosante, donde la respuesta es más crónica, y lamentablemente hay casos que se pescan al diagnóstico que son ya con colangitis esclerosante progresiva. Jorge, en este caso, Jorge, una cosita. Sí. A la pregunta de si cortarías la quimio y si continuarías con cladribine o si solo con el Vemu, sobre todo para cerrar, porque están preguntando sobre la pregunta terapéutica y está bien. Paso a Laura. Entonces, está bien. Entonces, aclaro, yo continuaría con algún tratamiento target, que va a controlar las otras lesiones. La lesión hepática tiene una evolución muy difícil de prever. Generalmente tienen una evolución crónica progresiva en algún momento. Esperemos que yo me equivoque, pero el tratamiento es para controlar las otras lesiones y ir
preparando o ir hablando. Yo siempre conviene hablar antes con los trasplantólogos hepáticos. Yo otra cosa que quiero preguntarle al equipo de Diego es si las citopenias no pueden ser debidas, aunque el vaso tenga un tamaño normal, a hiperesplenismo. No, porque justo cae entre la semana 7 y 14 post-quimio y después recupera. Ya pasó en varias quimiociclos anteriores, o sea que es bien quimiodependiente. Por eso es que le reduje la dosis y todo. En general, ya seguramente esta semana debe estar recuperando. Así que, y por otro lado, no entiendo lo del trasplante hepático en un paciente que perdió todo criterio de trasplante, porque, digamos, su función hepática es normal, está mejorando. Ahora no tiene ningún criterio de trasplante hepático, puedes crearle otra enfermedad. Es que yo no dije que tenía criterio de trasplante. No tiene criterio de trasplante, pero siempre hay que pensar en la posibilidad de progresión. Mientras tanto, el tratamiento target va a servir para controlar todos los otros focos de enfermedad. La respuesta en general no ha sido buena en el hígado con el target. Gracias, Jorge. Sí. Álvaro, muchísimas gracias por tu presentación también. Bienvenido al grupo. Muy buena. La próxima más cortita, a pesar de que va muy rápido, hacerlo un poco más corta porque por un tema de tiempos, pero no pasa nada. La primera debut está más que interpretado. Así que, si pueden, gracias. Hablaba rápido y lo hacías hablar lento. Habló lento, fue más larga. Iba a decir más corta, no más rápido. Bueno. Gracias. Bueno, primero, gracias por haber aceptado mi caso y ayudarme en este paciente que para mí es muy complejo. Mi nombre es Laura Topolansky, soy médica hemato-oncóloga, trabajo en Montevideo y en el interior del Uruguay, y justo este paciente es del interior del departamento de La Valleja. Me dedico también a hacer trasplantes de médula ósea, pero bueno, soy sobre todo hemato-oncóloga. Bueno, les voy a contar la historia de... yo no sé si ustedes la están viendo, yo veo la pantalla en negro. Nosotros la estamos viendo, sí. Bueno, entonces, lo vemos. Perfecto. Pero vos la vas a tener que ver para decirme cuándo pasar, si no... Sí, tengo acá los residentes que ellos me van avisando. El paciente que voy a presentar debutó con 39 años, ahora en este momento tiene 40 años, es de sexo masculino, y entre que se hizo el diagnóstico, desde entre que debutó y se hizo el diagnóstico, pasaron unos 2 meses y 15 días. Pasamos. Debutó con 39 años, es un ex tabaquista, consultó en septiembre del año pasado con dolor abdominal que aumenta sobre todo con los movimientos, pero un dolor permanente, junto con un adelgazamiento de 4 kilos y nunca presentó fiebre. Por eso consultó en la emergencia. Ahí lo reciben los médicos de la emergencia, lo revisan y le palpan una tumoración abdominal de 4 centímetros y una adenopatía inguinal derecha pequeña de 2 por 3 centímetros. Se hace una tomografía que diagnostica un conglomerado adenopático epigástrico, mesenterio y enilio hepático y periaórtico con el aspecto de una linfopatía tumoral. En ese momento, yo todavía no lo conocía, lo vio cirujano y le hace una biopsia, pero del conglomerado inguinal, que la anatomía y la inmunohistoquímica no llegan a ningún diagnóstico, hacen diagnóstico de una linfadenitis crónica inespecífica, con hiperplasia paracortical, histiocytosis inusual, material insuficiente para hacer el diagnóstico. Pasamos. En la evolución de septiembre a noviembre, el paciente agrega vómitos, mayor distensión abdominal, aumenta el dolor, deja de alimentarse y cuando yo lo veo, que lo veo en ese momento, el paciente está caquéxico. Le pido urgente una tomografía y ahí vemos asas ilíacas con engrosamiento parietal irregular, con el aspecto de una masa parietal, que determina dilatación de las mismas, sin obstrucción de la luz, y tenía un tamaño de 74 por 85 milímetros. Resto de asas estaban distendidas, junto con un conglomerado adenopático retroperitoneal con extensión hasta cono aórtico. Líquido libre intraabdominal en la pelvis,
En ese momento discutimos el paciente con los cirujanos, con la internista y bueno, y conmigo, pues le digo que es en el interior, no tengo el equipo que tengo en Montevideo, y decidimos hacer la intervención, que los cirujanos al inicio no querían hacerlo porque decían que el paciente estaba en mal estado general, y estaba en mal estado general, y tenían miedo que no soportaba la cirugía, pero bueno, al final, por suerte la hicimos, pasamos de diapositiva. La cirugía se hizo el 21 de noviembre, esta es la descripción intraoperatoria, teníamos asas delgadas distendidas próximos al tumor del delgado, que se encuentra a unos 20 centímetros de la última asa ilial. Mide, o sea, le sacan... No pasó la diapositiva. ¿No pasó? No, ahora sí. Ahí. Esa es la descripción intraoperatoria y esa es la fecha de la cirugía, el 21 de noviembre. Tiene asas delgadas distendidas, próximas al tumor del delgado, que se encuentra a unos 20 centímetros de las últimas asas ilial, mide 7 a 8 centímetros, compromete el mesenterio y tiene múltiples ganglios diseminados en todo el meso. Se realiza la resección del tumor y una anastomosis laterolateral. El paciente se recupera muy bien de la cirugía, muy bien, empieza a comer, no hay complicaciones de esa cirugía, y el laboratorio en ese momento tenía unos glóbulos blancos normales, a predominio de neutrófilos, una leve pasamos la diapositiva, perdón, yo la paso. Está. Perfecto. Tenía esa leve anemia con leve aumento de las plaquetas, una LDH normal, una albúmina disminuida, pero el paciente no se estaba alimentando, 2,8 de albúminas, las bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, eso estaba bien, las proteínas totales estaban disminuidas en 5,6, la función renal estaba bien, la uricemia bien, y una beta-2 microglobulinas en el límite inferior de lo normal, para mí normal, de 1900. En el proteinograma tenía una hipogamaglobulinemia y un perfil de actividad inflamatoria. Mientras que se recuperaba el paciente que estuvo internado, aprovechamos a administrarle albúmina, con lo cual también siguió mejorando. Pasamos la diapositiva y el paciente empezó a comer y él mismo te decía, me cambió la vida, me siento bárbaro. Bueno, hasta que nos llegó la segunda biopsia, esta anatomía. Dice, sección del intestino delgado que muestra una franca infiltración por una proliferación celular atípica de patrón difusos, de células francamente pleomórficas, poco coexivas, que comprometen el órgano en forma transmural. Las células tienen gran talla, inclusive con algunas células gigantes bizarras multinucleadas. Se aprecian algunas células de tipo osteoclastosímil, otras tipo Touton, otras con cambios xantomatosos, otras con hemofagocitosis y hemosiderina citoplasmática. Lo copié idéntico por si a ustedes le daban más datos que a mí. Entre las células se reconocen linfocitos pequeños, algunos plasmocitos y neutrófilos. Numerosas figuras mitóticas con un conteo de 18 mitosis en campo, con alto recuento de mitosis atípica. Se hicieron, pasamos la diapositiva, se hicieron marcadores celulares de estirpe celular, siendo negativos para CK, para SOX-X, resultando positivas parcialmente para vimentina y débilmente y homogéneo para ACL, con control interno satisfactorio de linfocitos pequeños. Los marcadores del linaje linfoide dieron negativo, tanto para la línea B como para la T, también para EMA, para CD30 y para ALK. Estos hallazgos alejan la posibilidad de un linfoma de tipo anaplásico de células grandes. Teniendo en cuenta los hallazgos morfológicos convencionales y la débil positividad para ACL, se focaliza en realizar la línea histiocítica y se solicita CD163 y CD68, que fueron intensamente positivos en forma difusa y casi 100% en la totalidad de las células. Pasamos. Entonces, los hallazgos morfológicos convencionales unidos a la inmunohistoquímica favorecen el diagnóstico de una neoplasia de histiogénesis histiocítica y en ese sentido de un sarcoma histiocítico. A su vez se le realizó un panel complementario el 16 de diciembre de CD1 y CD21 que dieron totalmente negativo y con eso descartarían otros diagnósticos diferenciales, sobre todo en otros tipos de sarcomas. Pasamos de diapositiva, o sea, el diagnóstico quedó claro.
Cuando yo recibo el diagnóstico en Uruguay, es así, uno recibe el diagnóstico, recién ahí puede pedir el PET. O sea, yo tuve que esperar tener la anatomía para pedir el PET. La operación había sido, si se acuerdan, la cirugía el 21 de noviembre y la tomografía había sido el 15 de noviembre. Le hago hincapié en esto porque ahora van a aparecer muchos hallazgos nuevos en el PET que no tenía un mes antes. Toda esta primera parte del PET no estaba presente en la tomografía anterior. Entonces el PET me muestra adenopatías hipermetabólicas supraclaviculares bilaterales de hasta 22 milímetros con un sub de 11, adenopatías hipermetabólicas paratraqueales altas derechas de 89 con sub de 6 y otra de 17 milímetros con sub de 16, paraesofágicas izquierdas y en contacto con la aorta torácica descendente, adenopatías hipermetabólicas retrocrurales bilaterales hasta de 19 milímetros y un sub máximo de 10. Estómago no distendido y en estas condiciones impresiona hipermetabolismo difusos en sus paredes que recomendamos valorar de forma dirigida. Les digo acá que en septiembre, cuando el paciente consultó, se hizo una fibrogastro con biopsia que no dio nada, pero bueno, evolucionó mucho de septiembre a diciembre. Entonces, toda esa parte que mostré era nueva. Pasamos de diapositiva y esta es la parte que más me llamó la atención, porque recordemos, perdón que haga hincapié en esto, pero la tomografía de noviembre tenía una masa de 70 centímetros, 70 por 80. Después sacamos en la cirugía 7 centímetros de tumor y al mes se hace el PET que dice extensa lesión hipermetabólica que se extiende por el mesenterio supra e inframesocólico rodeado de asas delgadas sin plano graso de separación con las mismas, presenta diámetros mayores aproximadamente de 85-60 por 145, duplicó con respecto a la tomografía anterior con un submáximo de 12,9. Se observan múltiples adenopatías hipermetabólicas en hilio hepático, 28 milímetros, en el territorio celíaco, peripancreáticos, retroperitoneales, ilíacas primitivas bilaterales, pararetales derechas, ilíacas internas y externas derechas. Líquido libre en pelvis y no se observan lesiones óseas sugestivas de malignidad, según el PET. Pasamos de diapositiva. En suma, tenemos una masa hipermetabólica con epicentro en asas delgadas que se extiende a nivel supra e inframesocólico, compatible con el proceso neoplásico primario conocido. Y adenopatías metastásicas supraclaviculares bilaterales, iliomediastinales, retrocrurales, mesentéricas, retroperitoneales y pélvicas. A su vez, pasamos la diapositiva, le hice estudios de médula ósea, tenemos una biopsia de médula ósea con inmunistoquímica normal, con la representación de las 3 series, un inmunofenotipo que no lo puse normal y un citogenético normal. Características de esta enfermedad, es una enfermedad multisistémica, pasamos la diapositiva, una enfermedad multisistémica con compromiso sobre todo el intestino delgado, con una rápida proliferación celular que hasta el momento no tiene manifestación de infiltración del sistema nervioso central actual. El tratamiento lo empecé pasamos la diapositiva, lo empecé el 29 de diciembre y le hice doxorubicina 95 miligramos más ifosfamida 4 gramos por 3 días, una dosis total de 12 gramos, más mesna como protector, con una excelente tolerancia, solo presentó una neutropenia no febril que recuperó rápidamente con factores estimulantes de colonias granulocíticas, y la segunda serie la está recibiendo en este momento. El paciente se siente bien, se alimenta mejor, ha aumentado el peso. Eso no les dije, él llegó a la cirugía, es un hombre de 40 años y no llegaba, tenía 40, 42 kilos, pesaba eso y ahora está pesando 50 kilos. Pasamos la diapositiva. Bueno, las limitaciones que tenemos en Uruguay, contamos con el panel NGS, pero no es de libre acceso para todo el mundo, el paciente lo tiene que pagar y bueno, en este caso el paciente no pudo pagarlo. Le hicimos la mutación PDL1 que ya tengo, me llegó hoy por suerte el resultado y es positiva.
Entonces, mi intención era poder utilizar inhibidores de checkpoint, tanto pembrolizumab o nivolumab. Ambos se encuentran en Uruguay, pero ambos los debo conseguir, las drogas, mediante un juicio de amparo. No sé si en el Uruguay es algo muy común cuando los medicamentos no están dentro del formulario terapéutico nacional, ni lo da el Fondo Nacional de Recursos, que es otra entidad pública que financia los medicamentos y procedimientos de alto costo, pero seguro por amparo se consiguen, y más ahora siendo positivo, y yo calculo que en unos 20 días podría llegar a tenerlo. Pasamos, y bueno, las preguntas y lo que más me interesaba discutir con ustedes es la rápida proliferación que mostró este tumor, que a mí me sorprende, sobre todo volviendo a lo mismo de la tomografía del 15 de noviembre, el 23 de diciembre le hago el PET, en el medio hicimos una resección de 8 centímetros del tumor, y cuando hago el PET el tumor mide 145, no me deja muy tranquila eso, y habla de una agresión. Entonces me preguntaba si cabía la posibilidad de nueva cirugía para reducir esa masa, cambiar la quimioterapia a un plan más agresivo, obviamente que agregar el pembrolizumab, no sé si tienen experiencia en la combinación. Y bueno, y como les dije, me dedico a trasplantes, yo si es quimiosensible voy a estar muy tentada a realizar un trasplante de médula, si sea autólogo puedo hacerlo porque él tiene la médula sana, o halogénicos. Y ambos procedimientos están disponibles en Uruguay y con cobertura mutual. Y ese es mi caso, el que quería presentar. A mí realmente es la primera vez que tengo un histiosarcoma de estas características, un paciente así. Lo presenté con varios hematólogos adultos y no hay mucha experiencia, no pude lograr mucha información, entonces fue fundamental el contacto con ustedes y tengo mucha expectativa en lo que me puedan ayudar y lo que me puedan aportar. En cuanto a la... ¿Sí? Aprovechando que está Blanca, ¿no? Tiene bastante experiencia con pacientes adultos, el equipo de Diego también. Igual, Blanca, ¿qué te parece si podés dar un poco de ideas? Revisión básicamente bibliográfica para abrir la discusión, y vamos a tratar, dado la hora que es, a pasarla rapidito. Pero bueno, ya está bastante orientada la doctora. Bien. ¿La pueden pasar la primera diapositiva? ¿Querés que ponga el... Fernando, podemos sí, aprovechar para que son hallazgos histológicos raros, entonces aprovechando que está Erika, la patóloga, podría comentar porque cómo se llegó, ¿no? Que costó, el diagnóstico inicial no era el que se pensaba. Entonces hacer algún comentario y la certeza de esa... Cómo no. Sí, cómo no. Buenas tardes a todos, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien, Erika. Perfecto. Bueno, primero recordar que el sarcoma histiocítico es una entidad de descarte, por eso la importancia de poder contar con un panel de inmunomarcación muy amplio que incluya, como bien el panel que se hizo acá, desde lesiones de las células de Langerhans, ¿no? De CD1A, la langerina, la S100, descartar los linfomas anaplásicos, porque ese es el diferencial, creo que más importante, porque es el que más se le parece, y los melanomas también, ¿no? Recordar que son entidades realmente... Yo no escucho, no sé si están escuchando. ¿No la escuchás? Yo por lo menos estoy escuchando bien. Escuchamos, sí. No, simplemente eso, ¿no? De que tenemos que pensar que son entidades leyendo, por eso me doy cuenta que está... Erika, espera un segundo, Sí. Laura, antes tenías puesto los auriculares y ahí te funcionó para escuchar. Pero me cambié de computadora. ¿Y los que están detrás tuyo tampoco escuchan nada? A ver, ¿ustedes están escuchando? Espera, Erika, ya que es la más interesada es Laura en escuchar tu respuesta y a ver, que hable ahora. A ver, Laura, si me escuchás. Sí. Lo que sí voy a pedir es que todos los demás, por favor, pongan en silencio el micrófono para que no acople. Escucho. Bueno, no, que decía que estamos realmente frente a una patología que es excepcional, es una de las patologías más infrecuentes que existe dentro de la patología oncológica,
obviamente la importancia, porque nosotros diagnosticamos un sarcoma histiocítico realmente cuando tenemos todo un panel que va a incluir los marcadores histiocitarios, porque si no podemos confundirlo desde un melanoma, como mencionaba recién, hasta un linfoma anaplásico, que creo que es el aspecto morfológico que más se le parece al sarcoma histiocítico. En este sentido, nosotros estamos haciendo un trabajo en el Instituto de Oncología Rojo y tuve la posibilidad de juntar 75 casos de neoplasias histiocíticas diseminadas. Y les quería contar que tuvimos 5 pacientes con sarcoma histiocítico. Uno de ellos es, me acuerdo, tengo hasta el nombre en la cabeza, un chico que tiene exactamente la misma presentación, con un comportamiento en el tracto gastrointestinal, con implantes peritoneales, con metástasis hepáticas, y lo interesante de que a veces uno no lo piensa, pero hay que pesquisarlo, es la asociación con neoplasias hematológicas que pueden haber precedido a la neoplasia histiocítica, como pueden ser los linfomas linfoblásticos, o que aparecen después, cuadros mieloproliferativos, leucemias mielomonocíticas o cuadros mielodisplásicos. Quiere decir que en el contexto de una patología rarísima hay que estudiar a los pacientes si previamente no tenían estas leucemias linfoblásticas. En la experiencia que tuvimos en el instituto, los 5 pacientes tuvieron como antecedente una leucemia linfoblástica B, y en 4 de ellos pudimos detectar que tenían fenómenos de transdiferenciación, es decir, que estaban emparentados clonalmente el sarcoma histiocítico con neoplasias que habían tal vez tenido 10, 15 años atrás. Y lamentablemente, o sea, esta es la mala noticia que tengo de la serie que tenemos, es que todos los sarcomas histiocíticos fallecieron por progresión de enfermedad. No tenemos en esta serie ningún paciente que haya sobrevivido. Pero sí empezamos a utilizar dentro del panel de los biomarcadores, además de hacerles el ALK, el ENTRAC, el ROS, el MET, el BRAF, no tenemos NGS, pero hacemos biomarcadores en forma individual por inmunistoquímico y por PCR, les hemos incluido el PDL1 y tenemos 2 clones, y en algunos encontramos que tiene una expresión... Erika, sí. Perdón. Acordate que esto va traducido simultáneamente al inglés. Yo encima hablo muy rápido. Velocidad, la máquina se va a volver loca. Ya es muy técnico, así que te pido un poquito más de espacio. Sí, disculpas, perdón. Que hemos incluido dentro de el panel de biomarcadores, repito, no tenemos equipos de NGS, pero bueno, lo hacemos bastante a pulmón, a pesar de que podemos hacer los genes en forma individual. Entre todos los biomarcadores que incluimos tenemos el PDL1. Y por suerte, y me parece que esto es una herramienta terapéutica que se nos abre un panorama enorme en estos pacientes, hemos encontrado algunos pacientes con PDL1 más del 50% de expresión, con lo cual a mí me parece que este es un dato importante que tenemos que empezar a pensar los patólogos y los oncólogos, que puede servir como herramienta terapéutica para los pacientes, especialmente si son pacientes que van a ser quimioresistentes o quizás, por lo menos, o sea, no puedo hablar del área de la oncología, pero en la experiencia que hemos tenido, todos estos pacientes les fue muy mal. Así que bueno, simplemente para recordar que son entidades de exclusión que requieren que uno haga un panel amplio de inmunomarcación, la posible asociación con otras enfermedades hematológicas que pueden preceder o que pueden suceder a la neoplasia, y de incluir dentro de los biomarcadores al PDL1 como una posible acción terapéutica potencial en pacientes que quizás no tienen alguna otra chance. Nada más que eso. Muchas gracias. Gracias, Erika. Espectacular. ¿Cabe la posibilidad de que te contacten, ya que hablas de un paciente muy, muy similar, que te contacten directamente por mail por supuesto. Ya que dijeron que no tenían experiencia tanto con este tipo de pacientes y dada tu experiencia en la materia? Sí, por supuesto. ¿Sí? Ok, perfecto. Porque veo que se desconectaron incluso ahora, así que no creo que hayan podido escuchar. Igual le vamos a enviar, tenemos la grabación, ¿ok? Pero perfecto. Bueno, dado que lo explicas tan bien, creo que bueno, les va a ayudar seguramente a orientarse con el caso. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a ustedes.
Bien, Blanca, se desconectó No hay la... problema, que siga con el otro caso Vale, porque Laura en se realidad desconectó. yo le En puedo cuanto se mandar vuelva a el... conectar, Sí, ok, hoy le enviamos la presentación. ¿Tuya? Hola, ¿me manda la escuchan? presentación y ya está. Sí, Fabián. Estamos conectados con Laura acá. Acá estoy conectada, si no, no me Ah, desconecté. ok, perfecto. Estoy escuchando todo y decía que en mi paciente tengo hecho el PDL1. No, estoy muy atenta a todo ok, lo que están perfecto. diciendo. No. Como salió Laura de la sala, no sabía que estaban No, también. debo haber tenido un Buenísimo. problema con la conexión. No, acá estoy muy Bien, atenta a todo lo que están Laura, diciendo. Sí, una pregunta. Vos dijiste que la tolerancia a la quimio fue buena. ¿Tenés excelente. alguna cosa, como son tan ostensibles las lesiones que tiene, tan grandes? ¿Viste algún cambio en las lesiones del tamaño? Todavía no le quise pedir una nueva valoración por imagen. El cambio que vi es en el paciente, ¿no? Empezó a Bueno, comer, empezó a ganar peso. eso es más que Y válido. Cualquiera que hace eso es oncología re sabe válido. que cuando Y el hoy le paciente estoy mejora, terminando la segunda serie, o sea, yo pensaba después de esta serie, no esperar 3 perfecto. series como lo hago de rutina, después de esta hacer una imagen, porque yo me muero de saber si ese tumor sigue Está bien. creciendo, por lo menos se estancó. Perfecto. No, buenísimo, va bien. Si el status performance mejora, todo es para lo que estamos igual, así que... Mejora, no, la calidad de vida, él te dice, volví a tener vida. Él tiene 2 hijas, volvió a la casa, está haciendo vida. Para él está bárbaro porque se siente que está bien, y yo adentro mío sé que el pronóstico es horrible. No, va bien, dale. Bien. Por eso le quería preguntar si estaban de acuerdo con el tratamiento de ifosfamida altas dosis y adriamicina, y si tienen experiencia con trasplantes, si hay una Si les quimiosensibilidad. muestro lo que yo busqué y preparé y más o menos es la experiencia internacional sobre estas patologías. No sé si hay tiempo. Voy. Y lo que más me interesa para ir al amparo es que ustedes me Marcela va a digan si... matar, pero Marcela, te pido disculpas. No sé cómo hacer para pedir más disculpas todavía, pero... No se preocupen, por la hora se entiende que está muy interesante el caso y mi paciente la verdad es que no tiene criterio de gravedad en este momento, así que lo podemos conversar en otra... Te agradezco muchísimo tu sensibilidad. Me parece que, dado que está Blanca también y estuvo preparando material acerca de este caso y después de todo lo que aportó Erika, Blanca... Sí, seguí la próxima, por favor. Vamos a ir lo más rápido que podamos. Bueno, básicamente es el grupo M, tenemos el sarcoma histiocítico, el sarcoma de célula de Langerhans y el sarcoma de células interdigitantes. Son todas patologías, como dijo la patóloga, extremadamente infrecuentes, con lo cual la experiencia siempre es de pocos casos. En el mundo también, no solamente en el ROFO, que tiene un montón de casos, sino en el mundo hay pocos casos. La que sigue, por favor. Y bueno, ahí tienen la proporción de los subtipos histológicos. Como ustedes ven, el sarcoma histiocítico es el 60% de todos los subtipos. El que sigue en frecuencia es el de las células dendríticas interdigitales. Y el sarcoma de célula de Langerhans solo es el 19%. Y también es importante, también lo dijo la patóloga, que hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de pacientes importante, más o menos el 30% de los pacientes tienen una neoplasia asociada, ya sea antes o después del debut de la patología, y que también, como también ella dijo antes, esto tiene una relación, digamos, están relacionadas clonalmente las histiocitosis con la enfermedad maligna de distinta, digamos, histología, pero que salen de un mismo clon en realidad. Son parte de la misma enfermedad vista con histologías diferentes. La que sigue. La próxima, por favor.
La afectación de ganglios linfáticos, como en este paciente, es muy frecuente. Ustedes ven que, digamos, después el hueso, los pulmones, la piel, digamos, y el sistema nervioso central en menor grado. Básicamente la afectación intestinal es súper infrecuente. La que sigue. Y la supervivencia, desgraciadamente, es mala. Como ustedes ven ahí, la supervivencia global de todo el grupo de patología tiene una mediana de 16 meses. La extensión de la enfermedad, por supuesto, como en todas las cosas, tiene importancia. Si es una enfermedad unifocal, tiene mejor pronóstico. Si es multifocal, como en este paciente. Y también tiene importancia si es una enfermedad que es primariamente la histiocitosis o el sarcoma histiocítico o las variantes sarcomatosas, que en realidad tienen un nombre errado porque no son sarcomas. Pero bueno, si tiene una enfermedad asociada, tienen peor pronóstico. La próxima. La histología, el sarcoma del sarcoma histiocítico, que es su paciente, tiene un pronóstico intermedio entre las otras dos, y los órganos de riesgo, si tiene órganos de riesgo, tiene peor pronóstico que si no tiene órganos de riesgo, como digamos en el resto de las lesiones histiocíticas. La próxima. La próxima, por favor. Bueno, es importante, si se puede, hacer la biología molecular porque nos puede dar un target terapéutico importante y la mayor parte tienen una mutación. Es interesante que los pacientes que tienen compromiso de gastrointestinal tienen en un porcentaje más alto el PTEN-PN11 que el resto de las mutaciones. La que sigue. Bueno, las opciones terapéuticas son múltiples, ninguna es demasiado maravillosa, pero digamos, la bibliografía, digamos, le da más importancia cuando hay una mutación, una fusión o un blanco molecular accionable, darle la medicación que, digamos, si tiene, por ejemplo, una mutación en BRAF, darle Dabra o Bemura digamos, o alguna otra medicación para la mutación que tiene el paciente. El segundo blanco terapéutico importante es el que usted propone para este paciente, que es los inhibidores de checkpoint, y el resto, digamos, tienen menos importancia. El trasplante de células hematopoyéticas, la verdad que muy poca gente lo favorece, no está en primera línea para estos pacientes. La que sigue. Bueno, y básicamente los esquemas que digamos, que están más favorecidos son los de linfoma. Por supuesto, las drogas que usted le está dando, que son típicamente de sarcoma, Ifoadria es típicamente de sarcoma, son drogas útiles también, así que si el paciente responde, no le vamos a cambiar las drogas en este momento, hasta ver si podemos darle la inmunoterapia, que creo que este paciente, como usted dice, es fácil en su país darle, no sería la primera línea, pero es una posibilidad interesante. La que sigue. Y acá están en un grupo importante de pacientes la duración de la respuesta y los tratamientos que se hicieron. Ustedes ven que casi todos recibieron, de algún tipo, recibieron quimioterapia, tuvieron respuestas, algunas parciales, otras algún paciente completa, pero en líneas generales es un tiempo corto, digamos, de respuesta. La que sigue. Y los pacientes que que tienen un blanco molecular accionable tienen una respuesta
interesante, digamos, revisión de la literatura. Como ven ustedes, esta es una corte, digamos, un trabajo de gente que lo presentó como abstract en el año pasado, no, ahora ya sería hace 2 años, porque es el 24, tenía un 44% en un número de pacientes que eran 12 pacientes, y en la revisión de la literatura, también publicada en este artículo, tenían un 77% de respuesta en 29 pacientes. Como ustedes ven, son todos pacientes que tienen un número de pacientes pequeño. La que sigue. Y esto no incluye solamente, esta revisión no incluye solamente el sarcoma histiocytico, sino todas las histiocytosis malignas. La que sigue, por favor. Y esto es súper interesante porque el bloqueo de PDL1, digamos, es positivo, digamos, la tinción es en el 73% de los pacientes, y la eficacia clínica, por lo menos en un número pequeño de pacientes, es muy buena. Como ustedes pueden ver ahí, además el pronóstico se fue. El pronóstico también varía si tiene una positividad más del 30% o menos del 30%, y la respuesta es mayor cuanto más PDL1 tiene el paciente. Y un dato súper importante, que desgraciadamente había un estudio internacional muy interesante para estos pacientes que se cerró hace muy poquito porque no tenía pacientes para incluir. O sea, como son tan poco frecuentes, no lograron en un tiempo largo conseguir pacientes para el protocolo. ¿Y qué sigue? Ya estoy por terminar. La que sigue, por favor. Y esto es un algoritmo propuesto básicamente por la gente de Nueva York, que básicamente dice lo que ya estuvimos discutiendo: el paciente que tiene enfermedad localizada es el que le va mejor, y ese se puede tratar solo con terapias localizadas como cirugía y radioterapia, y todos los otros pacientes, dependiendo de si tiene marcadores o mutaciones accionables, se pueden dar inhibidores. Si tiene PDL1, se le puede dar pembrolizumab o nivolumab, y si no tiene ninguna de estas cosas, uno puede darle quimioterapia. Y como usted ve acá, ellos dicen que el papel del trasplante, la verdad que es anecdótico y no tiene una respuesta demasiado favorable, así que esa parte por ahí no la intentaría para el paciente. La que sigue. Básicamente en esta revisión que logré hacer y las recomendaciones de expertos básicamente americanos, tienen esta digamos, pirámide en el cual el pembrolizumab o los inhibidores de PDL1 están en el medio, digamos. Ellos prefieren, si se puede hacer el NGS, por supuesto, dar inhibidores si el paciente tiene una mutación accionable. Y esto era todo lo que yo quería contarles. Laura. Sí, estoy acá, ¿me escuchan? Bueno, primero, gracias la revisión, Blanca. Yo te voy a pasar una experiencia personal, capaz que no suene científico, pero atendí particularmente, o sea, a un paciente que lo seguí durante 7 años con un sarcoma histiocytíco, y probé CHOP, probé Doxo, probé metotrexato altas dosis como individual a ver si hacía algo. Fui probando quimiosensibilidad con distintos, alemtuzumab en su momento, porque había una publicación de un reporte. Y bueno, y cuando se quemaron todas las naves, como quien diría, tenía una masa de 16 centímetros de diámetro visible en cervical, que bueno, que era muy fácil de monitorear porque no la veía. Se hizo radioterapia local, y lo último que usé fue en ese momento, como crecía de moda la talidomida como antiangiogénica, le di talidomida altas dosis, 300 o 400 miligramos a la noche, y vivió 6 años con eso, donde desapareció el tumor, ¿sí? Y falleció al 6º año de una leucemia linfoblástica con esta transdiferenciación probable que haya tenido, que yo no la pude confirmar, pero era muy probable
es más común verle primero la leucemia y después el sarcoma histiocítico. Este chico hizo el sarcoma histiocítico y falleció de una leucemia hiperleucocitaria en otra provincia, porque él era de Santa Fe y viajó a Santa Fe 6 años después, pero estuvo libre de enfermedad y con calidad de vida, recibiendo a la noche la talidomida. Tenelo como una opción ahí que igual como antiangiogénico. Estaba en la lista que yo puse de posibilidades. Sí, por eso lo vi. Cuando lo probé fue una cuestión experimental casi, porque bueno, con la literatura que había, y no existía el PDL1 como para marcar en ese momento, o sea, no tenía esa posibilidad como para probar lo que había. Entonces, de lo más suave que había vía oral, era eso, pero fue increíble como la respuesta. Tanto que lo presenté en un foro en Washington, que me lo hicieron presentar porque era un sobreviviente del sarcoma histiocítico, que había tenido una diseminación torácica y todo, aparte de esa masa gigantesca que tenía, ¿sí? Pero bueno, y otra, cuando uno encuentra la mutación, como el sarcoma de Langerhans, que es una chica que ya va al 9º año que vive con Dabrafenib, fue la primera paciente que le dio Dabrafenib, que tenía el BRAF positivo, que lo pudimos evaluar en ese momento en el ROFO, la mutación, el sarcoma de Langerhans diseminado, y con Dabrafenib solo, esa chica está viva y está terminando el primario, y era una nena de 3 años, ¿sí? O sea que ya está bien y un status performance perfecto, del 100%. Así que esa es la experiencia Y después varios que me consultaron que yo les dije, probá talidomida, y que después la gente me llamó diciendo que había tenido buena respuesta. Digamos, para probar entre las cosas no tóxicas, con los cuidados, si este es varón, no va a haber tanto problema, más que no viaje en el semen la talidomida en concentraciones. Así que no sé cómo tienen en su país regulado el uso de talidomida. No puedo usar talidomida, me encantó tu presentación, este dato me ayuda mucho y te digo que ya me tienta ponérselo, porque la tengo ya mañana, la talidomida, junto con lo que estoy haciendo. Y duermen bien, sí, por eso, de mejorar el sueño. Sí, yo. Sí. La talidomida hace años. Que tiene en la neuropatía periférica, que muchos pacientes dejan de tomar talidomida, que es un inmunomodulador, porque no pueden abrocharse los botones. La otra cosa que hay que tener en cuenta, en este paciente ya no tiene tanta importancia, porque pobre tiene muy mal pronóstico, pero trae problemas, trae hipoacusia la talidomida también. O sea, yo tengo bastante experiencia, no con esta patología con talidomida, pero el MEMAT, que es un protocolo para tumores del sistema nervioso central recaídos a todo, tiene talidomida, una dosis interesante, y he tenido algunas complicaciones, básicamente esa, la neuropatía periférica y la sordera. Yo tengo una paciente uruguaya, con úlceras importantes y lesiones realmente discapacitantes por piel de histiocytosis de célula de Langerhans, que es uruguaya y que viene a comprarla acá porque dice que es más fácil conseguirla, pero la tengo con talidomida con la gente de Dermato acá, es una chica de 32 años, y la verdad que respondió muy, muy bien. Para de hecho, mucosas es muy buena, la talidomida para mucosas es muy buena. Y se consigue, hay que mucho si es mujer es más complicado que si es varón, pero hay que hacer todo un papeleo en la Argentina por lo menos para conseguirla. Sí. Yo la consigo, nosotros nos las dan porque la usamos mucho para los mielomas, hace tiempo la usamos, la conozco, la uso, la talidomida, es cuestión de pedirla al Ministerio de Salud Pública y yo creo que la tengo rápidamente la talidomida. De todas maneras, si tiene el PDL1, yo iría por la inmunoterapia. Por el Pembro. Blanca, sí, no voy a hacer el amparo del Pembro. Blanca, por el tema... siga con lo que está, si mejora con eso, y si no se puede cambiar para otra quimio mientras el paciente consigue la inmunoterapia. Blanca, por el tema de la inmunoterapia, para ir por ese camino y aprovechando que está la doctora Magdalena Esqueloto, que es uruguaya, y si no me equivoco, en el centro donde trabaja, en el Hospital Pereira Rosell, están desarrollando ahora la inmunoterapia, por lo menos para pacientes pediátricos, de lo que yo sé. Así que aprovechando que está Hola, Fernando, sí, y Laura, todo, muy interesante el caso, pero Fernando,
la inmunoterapia, digo, abarca varias cosas, anticuerpos biespecíficos, y lo que tú estás hablando es el CAR-T, que el CAR-T por ahora está solo para las leucemias linfoblásticas B, o bueno, u otros tumores linfoides B, porque también tratamos un Burkitt, pero no sería para este caso. Digo, la inmunoterapia que hablan de los inhibidores de checkpoint, estoy de acuerdo. Va por otro lado, digamos. Sí, no es lo mismo, Fernán. No. Bueno, no digo que sea lo mismo, digo que, por lo que tengo entendido, el CAR-T apunta a la PD1A, ¿no? A la PDL1. ¿No? No, va a un marcador B. Un marcador B. Y referente, Magdalena, al tema del panel NGS que a este paciente... Sí, el NGS en pediatría, en salud pública, mediante la fundación lo estamos... O sea, los pacientes lo tienen disponible. Podríamos conversar para adultos. Obviamente que no se pueden cubrir todos los adultos, pero se puede ver, sí, la posibilidad de estudiarlo. Y este es un paciente muy poco frecuente, o sea que no van a tener muy probablemente otro pedido, y la verdad es que es una medicación muy útil si uno tiene el blanco molecular accionable, dársela, ¿no? Si se pudiera hacer sería fantástico. Sí, sí, tal cual. ¿Te parece entonces, Magdalena, que le pase tu contacto también a Laura para ver si puede? Sí, obvio, a ver si en la fundación podemos hacer el NGS, que tenemos todo, BRAF, MAP-PK, bueno, todos esos genes. Buenísimo. RAS, todo para evaluar. El mío es un paciente mutual, yo estuve hablando con la dirección técnica de la mutualista, cuando consiguió los precios me lo negó instantáneamente. Sí. Bueno, pero por ahí un precio hospitalario que puede ser más económico que el que lo hace un Foundation One o algo por el estilo, por ahí lo puede conseguir. Creo que quería hacer algún comentario de este paciente. Jorge, ¿querías hacer algún comentario de esto? Está muteado, no sé si... Jorge, no, bajó la mano. Se bajó. Se bajó. Está bien. Bueno, creo que, recapitulando entonces, te voy a contactar, Laura, tanto con Erika como para que profundicen un poco más desde el ROFO en Buenos Aires, y con Magdalena para que puedan hablar del tema NGS, ¿ok? Y con Blanca creo que ya existe ahí el legamen para que puedan hablar del tema terapéutico, y con Diego, bueno, también, que tiene experiencia con algunos pacientes de estas características. Así que creo que lo bueno que tiene este espacio es justamente eso, el poder, el escuchar a esta gente y poder también acceder entre todos a donde no llega uno, que llegue el otro, que es también lo que estaba comentando Guido con respecto a algún paciente que podían ellos en un hospital público ayudar a un paciente privado. O sea, ver de entre todos, sobre todo eso, mejorar el acceso a un buen diagnóstico, y si este grupo también sirve para eso, ya es un montón. Así que, a pesar de las horas, de que nos extendemos mucho en el tiempo, así que bueno, creo que vale la pena. Guido, ¿querías hacer algún comentario? Sí, lo último, ya una vez abiertos los canales de ayuda y comunicación entre la gente, lo cual me pareció fantástico, y bueno, se cumplió el objetivo de la reunión. También para avisar e invitar a Laura, nosotros participamos del Registro Internacional de Enfermedades Histocíticas Raras, de los cuales tratamos de juntar datos de estos pacientes para después poder elaborar conclusiones y ver cuáles son las mejores estrategias de tratamiento. Así que todos los que tengan pacientes con enfermedades histocíticas raras están invitados, y Laura, después me pongo en comunicación con vos a ver si estás de acuerdo, y te envío el consentimiento informado, y por ahí te pido algunos datos para poder incluirlo, si les parece bien. Sí, me parece perfecto, mandámelo. Sin ninguna obligación. No, un placer colaborar en estos casos tan raros. A mí,
cuando leí la anatomía no fue la que esperaba encontrar, obviamente. Sabes que internacionalmente son tan raros que un protocolo que estaba abierto en Estados Unidos lo cerraron por falta de pacientes. Increíble. Me quedó solo una dudita, no sé si puedo preguntarles rápido. Si cuando consiga el Pembro, ¿solo o con la ifosfamida y adria que le estoy dando? Yo le daría Pembro solo. Solo. Sí. Y trate de sacarle los corticoides lo antes que pueda, porque el Pembro y los corticoides se llevan muy mal. O sea, tiene que tener una dosis menor a 4 miligramos lo ideal es menos de 4 miligramos de Dexa. Si no tiene nada, mejor. Sí, ahora lo tengo sin Dexa, pero yo había pensado en hacerlo juntos, pero bueno, intento Pembro cuando lo tenga monodosis. O sea, el Pembro no es complicado de dar y no es tan tóxico, pero tiene una toxicidad interesante. Y la quimioterapia en esto tiene un efecto muy transitorio, entonces, a menos que tenga una respuesta completa, cosa que es muy difícil lograr con quimio solamente, yo no le seguiría dando quimio. Yo no sé qué opina el resto, pero yo le daría solamente el Pembro. A mí me parece que si tenés una respuesta, podés saber, digamos, el tema es buscarle la quimiosensibilidad a este tumor. Yo tuve, como no tenía respuesta, yo hacía 2 ciclos, evaluaba, 2 ciclos de otra cosa, evaluaba, y cuando veía que no se movía o que seguía creciendo es que decidí con cada uno de esos ir sacándolo. Claro, si tenés una respuesta buena, podés seguir, y si te aumenta la toxicidad, le haces como un mantenimiento, que ahí podés probar la Tali, y cada tanto medir, ponerle un mes de Tali y ver qué pasa, ¿sí? Mientras que el paciente esté, como decís vos, que se siente mejorado, tenés chance de seguir probando y trabajando sobre eso. A veces es cansarla la enfermedad. Sí, por lo menos en la experiencia de todos estos casos internacionales, digamos, y un poco también lo que se habló de histiocytosis maligna en la última reunión de histiocytosis del año pasado, es que la quimio tiene mucha toxicidad y un rédito pequeño, digamos. Por eso casi se usa mientras se consigue el resto de las cosas. Pero no digamos, la respuesta es poca y dura, o sea, poca respuesta en número y pocos meses o semanas de funcionamiento. Fernando. Por eso, digamos, no favorecen la quimioterapia internacionalmente, digamos, favorecen las otras dos cosas. Y este paciente, por suerte, hay que ver qué PDL1 tiene, cuánto es el grado de positividad. 55%. Ese lo tengo 55%. Bueno, usted vio las curvas que los que tienen más de 30% tienen muy buena respuesta. Entonces, sí, como el Pembro no es una droga que no tenga toxicidad, tiene un montón de toxicidad, tiene menos que el Nivo-IPI, pero no es, o sea, tiene bastante toxicidad, y toxicidades no habituales, porque empiezan a tener diarrea, problemas en la piel, problemas hepáticos, hacen autoinmunidad y neutropenia, y hacen problemas cardíacos, y hacen tiroiditis, y hacen un montón de cosas. La verdad es que yo personalmente, conociendo la droga, no la combinaría con quimioterapia, excepto que tenga con la quimioterapia que le están dando una respuesta espectacular, que no es lo habitual, pero cada paciente, como dijo el doctor Rosso, es distinto. Entonces, por ahí este paciente con hipoadria tiene una respuesta espectacular. Bueno, uno dice, mientras esto funcione, se lo sigo dando. Blanca, pero va a tolerar las dos cosas. Blanca y et al, y todos, una cosita, por una cuestión práctica, les aviso. Esto en 10 minutos se acaba, la reunión. Bueno, Se agrega una hora automática. Perdón, pará, Jorge, solamente aviso porque no está en mis manos ya, porque no puedo reprogramarlo, y automáticamente agrego una hora y ya nos pasamos 50 minutos. Entonces, primero de todo, le quería decir a Marcela, y otra vez pedirle disculpas, porque
obviamente no nos va a dar tiempo, Marcela, a presentar tu caso, y como decís, estás invitadísima a presentarlo la semana que viene, la reunión que viene, que va a ser el 20 de marzo, pero te agradezco tu gentileza bueno, que te vi también muy atenta. Me imagino que también les llegará a ustedes, a todos los que son oncólogos pediátricos, hematólogos en países así, les llegarán casos de adultos también, así que esto debe ser de interés, ¿no? Para todos los que tratan la histiocytosis en todas sus fases. Sí, Jorge, ¿querías decir algo? Quería recalcar algo. Estas, como se dice, son raras de lo raro. Enfermedades histiocytíticas raras. Yo formé parte del comité de la Sociedad de Histiocytosis de estos temas, y de acuerdo con Guido y Laura, se hizo participamos del grupo del registro internacional. Es muy importante incluir estos pacientes en el registro internacional con la autorización de los padres, con una anatomía patológica, con la información clínica y con el seguimiento. Y además tener la posibilidad eventualmente de hacer consultas internacionales con la gente que recolecta más casos y tiene más experiencia en el tema. La posibilidad de consulta internacional existe. Gracias. Gracias, Jorge. Marcela, ¿querías decir algo? Te veía como con ganas de encender el micrófono antes de que cerremos. No, bueno, estuvo muy interesante. Yo entiendo que estos casos y además estas instancias como para revisar tan profundamente un tema no se dan habitualmente, así que no tengo problema. Yo quería hacer una pregunta nomás a Diego, que quedé dando vuelta en relación a la paciente con compromiso de hígado, que era principalmente el tema del trasplante hepático. ¿En qué momento? ¿O no? O sea, si el paciente anda bien, postergarlo lo más posible. Yo creo que... Totalmente. Yo no quiero cambiarle la enfermedad. Por ahora no tiene signos de falla. O sea, su colestasis fue al principio, después mejoró, no tuvo más proceso colestático. Para mí fue una colangitis y le faltó esclerosarse del todo. Entonces, si estuviera instalada la colestasis, y por otro lado podría ser que repare, pensemos que era un chico muy chiquito y bueno, va creciendo y capaz que logra... Yo tengo varios casos de reversión del estado colestático y de colangitis, los puedo contar con la mano y los conozco especialmente de los que revertieron. Lo que me pasaba era que hasta hace poco se mantenía alto la gamma GT, entonces eso sí me preocupaba. Ahora que hizo un descenso más importante, bueno, estoy más tranquilo. Y preocuparme de no aumentarle la toxicidad hematológica y un riesgo, digamos, de neutropenia y fiebre o algo así que no quiero que le suceda. La verdad que si uno lo ve, corre y juega todo el tiempo. O sea, la madre me dice, no lo veo enfermo. Está con el uso desoxicólico, está con las medicaciones, pero bueno, la verdad que es una vida normal. Por ahora yo, trasplante hepático, por eso a propósito lo presenté, porque digamos, como que tengo una cuestión de disociación interna. ¿Lo llevo para ese lado o no lo llevo? Me parece que no, pero bueno, quería escuchar que lo sepa. Es que he tenido la misma sensación con algunos pacientes que se han presentado como colangitis esclerosante, pero que uno ve que responden al tratamiento, pero insisten en el trasplante hepático, sus médicos tratantes o el grupo de patología, pero la verdad es que uno ve que andan bien, que están bien, que se mejoraron. Y el hígado, si tiene hígado bueno, me imagino que también se podría regenerar, así como uno puede hacer un trasplante de un pedazo de hígado. Total, el hígado es el órgano que más regenera, así que bueno, especulando con eso. El tema eran los conductos, ese era el problema, que probablemente esos no tenían esa regeneración tan buena, pero bueno, las cosas están cambiando. Creo que el uso desoxicólico es maravilloso, porque los mejora muchísimo, es una buena estrategia. Lo importante es seguirlos. Hay que seguirlos muy de cerca. Viene todos los miércoles al hospital, todos, o sea, viene y se controla, post, quimio, todos los miércoles. Y el resto en su casa. De hecho, las citarabinas iniciales las hizo todas subcutáneas en su casa. Ni venía eso que aprendí en la pandemia de poder dar la medicación, se lo dábamos a la madre, lo llevaba y se lo aplicaban en la casa. No venía al hospital más que a los controles del laboratorio. Y continúa con el Vagafenib. Con el Bemurafenib, que claro,
Y hubiera estado justo estas vacaciones, le dieron BEMU porque había BEMU y empezó con eso, y se lo da a la obra social. Y entonces ahora cambiarlo es más difícil, pero si yo hubiera empezado ahora, capaz que por el compromiso hepático hubiera elegido Dabra. Pero bueno, ya está, anda, y bueno, la verdad es la realidad lo que estoy viendo, así que sigo con eso. Estupendo. Bueno, quiero aprovechar y cerrar acá, agradecerle nuevamente a todos, agradecerle muchísimo a Laura por haberse sumado al grupo, por haber tenido la confianza de sumarse, gracias por contactar, creo que tu contacto fue, si no me equivoco, también a través de la Ischiocyte Society, sí. Así que me alegra mucho de que nos hayan referenciado y que te hayas contactado primero con Guido y que después se haya propuesto lo de participar en el grupo y que puedas disponer tanto de la expertise de Diego, de Blanca, de Erika, de toda esta experiencia que tienen en adultos. Así que bueno, no estás sola con esto, sino que veo que se abren varias posibilidades para que mejore tu paciente y ojalá así sea. Yo les agradezco muchísimo también porque me fueron una ayuda muy importante, ya me quedo un poco más tranquila y voy a pelear ese Pembro ahora en el juicio nombrándolos a ustedes. Así que eso siempre suma. Y cualquier cosa que necesites, eso, a nivel informes o a nivel... Capaz que les pido un informe de ustedes que habilitan, porque eso tiene muchísimo peso a los jueces, que yo lo presenté a nivel internacional y que avalan con el resultado de PDL1 que tengo, el uso de Pembro, ya es casi ganado el juicio. Si me hacen un informe de eso sería espectacular. Tanto de Erika, la patóloga del ROFO, de Erika Rojas, como el de Magdalena ahí en Uruguay, para que también sigan lo del panel, te lo paso por privado. Perfecto. ¿Okay? Así que, bueno, gracias Marcela, gracias Guido, muchísimas gracias Blanca por todo ese trabajo que hiciste en casa previo realmente a todo esto. Creo que les sirvió a todos y repito, como esto es material grabado y no contamos con tanta experiencia desde el lado de los adultos, me parece espectacular que se abra este melón cada vez más acá en el grupo latinoamericano y que todos los que ven a niños, que se hagan adultos los niños y que los podamos seguir tratando y que puedan seguir contando con tanta buena experiencia. También aprovecho para saludar a Rómulo en Perú, que está por ahí también conectado, y agradecerle también a Milen, a Minko, al doctor Minko que se ha conectado, y por supuesto también a Dario Sipova por esa masterclass en todo el tema de biología molecular, que también es tremendamente necesario y se lo pasaremos a la gente que se dedica a eso. Así que bueno, buenas noches, gracias Jorge, gracias Diego, gracias Guido. Abrazo. Gracias. Fin de semana. Saludos. Gracias. Chao, Fernando.